Iré de hacer rápidamente un diagnóstico de cuál es la situación del transporte de nuestro estado. Y para poderlo hacer hay que entender muy bien qué somos, cómo es nuestro estado, cuál es la complejidad por la que este sector, que es uno de los sectores más importantes de la economía, se mueve dentro de la entidad. Somos una entidad que tiene 95.000 kilómetros cuadrados, somos el quinto lugar en la extensión en función de las otras entidades federativas. Tenemos el 22% de los municipios que existen en el país, 570, no es fácil. Tenemos 2.400 agencias municipales y tenemos 10.000 comunidades dispersas en una condición muy difícil y accidentada de nuestra orografía, nuestra composición en términos de las características que tienen de sinuosidad nuestros caminos. Aunado a esto, el sector transporte en el Estado ha vivido una serie de transformaciones en las instituciones que no del todo han dejado una buena experiencia, porque si bien tuvimos ya una secretaría y de esta secretaría dependía tránsito, el esquema con el que se trabajó terminó no siendo el ideal. Hubo ciertas situaciones en las que se entregaron concesiones, ustedes las conocen como las concesiones de 4 hojas, que inclusive llegaron a ser hasta vitalicias, una contradicción total con la ley, porque una concesión por su propia naturaleza jurídica no puede ser vitalicia, tiene que tener una renovación permanente, como la tienen a nivel federal las concesiones de radio o las concesiones de embarcaciones marítimas que prestan el servicio de traslado de productos, o como las tiene una concesión de ferrocarriles, o las tiene una concesión aeronáutica. Es lo mismo, el transporte es una responsabilidad constitucional que corresponde al Estado, y no me refiero al Estado de Oaxaca, al concepto de Estado en el país, y que se otorga a través de concesiones a terceros por la imposibilidad que tiene el Estado de prestar el servicio. Entonces se hace un esquema, digamos, de interacción con privados que prestan el servicio a nombre del gobierno. Y por tanto tiene que ser bajo determinadas reglas, que también, lamentablemente en nuestro Estado, esas reglas no eran muy claras. Éramos el último Estado que no tenía una ley de transporte que estableciera con claridad las reglas del juego para poder operar. Nos regíamos por una ley de tránsito reformada que data de 1969, con las reformas que se dieron desde allá para el actual año de 2014, y que pues tenía muchísimas lagunas. Una de las lagunas era esa confusión de cómo obtener una concesión. O sea, ¿qué hay que hacer para obtener una concesión? Y déjenme platicarles cuál es la historia. Llegaba una organización y decía: tengo ya muchos choferes que tienen mucha antigüedad y necesito que ya se haga una ampliación. Esto no es un razonamiento para dar una concesión. Las concesiones se dan en función de la demanda del servicio que existe, no del número de trabajadores que vienen en el volante. Porque entonces va a llegar un momento que haya muchísimos trabajadores en el Estado que tengan la antigüedad para demandar una concesión, pero el mercado no da para poder generar los niveles de rentabilidad que garanticen la prestación del servicio. Pero si a todo esto le adicionamos, como les decía, la geografía de nuestro Estado, vamos a ver que muchas localidades, agencias, son en muchos casos mayores que la cabecera municipal. Tenemos casos, ustedes los conocen perfectamente bien, pues ahí está Río Grande, o está Puerto Escondido, o el mismo Huatulco, que tienen una demanda especial o tienen un atractivo especial. Todas las comunidades vecinas bajan, la población baja a hacer, digamos, su vida cotidiana a los centros de población de mayor número de habitantes. Y esto es algo que se reproduce en la costa, en el istmo, en valles centrales, en Guajuapan, en la zona de la Mixteca, en la Cañada, porque al haber muchísimas poblaciones, hablábamos de 10.000 localidades,
todas tienen la capacidad económica para poder realizar transacciones comerciales en la venta de productos, y estas comunidades tienen que bajar a los núcleos de población de mayor rango. Y tenemos un grave problema. Esta interactuación es, yo que tengo, voy a hablar del caso de Oaxaca, que creo que es el que mejor ejemplifica. Yo tengo que bajar a Oaxaca, una comunidad de Etla, una comunidad cerca de Sematlán, alrededor de 40, 50 kilómetros, y traigo a través de un taxi Quintal de Quintal, al que se han denominado foráneo, que entra en la ciudad y regresa cargado. O sea, lleva pasaje, pero tiene derecho a recoger pasaje. Hay una afectación para la localidad a donde se llega. Esa parte no está. Y lamentablemente, en los últimos 10 años, se otorgaron infinidad de permisos de taxis foráneos que compiten todos los días con las localidades más importantes que tienen sitios para operar dentro de la localidad. Porque las concesiones de taxis hablan de que son concesiones para operar en la localidad, salvo viajes especiales. Pero ¿quién decidió que se pintaran de guinda y que fueran autodeterminados en todo el estado como taxis foráneos? Hoy tenemos que replantear eso. ¿Cómo se interactúa entre Río Grande y Tututepec? O ¿cómo se llama la playa esta que me decían que está para Piedra Blanca o Roca Blanca para llegar a Puerto Escondido? ¿Se vale recoger? ¿Se vale llevar y traer? Entonces, en este esquema es donde la ley tiene que establecer a través de sus reglamentos la forma de operar. Para que se den una idea, cuando ustedes van a la ciudad de Oaxaca, tenemos 14,000 impactos de taxis foráneos diarios en la ciudad de Oaxaca. 14,000 impactos. No quiero decir que hayan 14,000 taxis, son 7,000 taxis que unos hacen un viaje, otros hacen 3 y así se van. Son 14,000 diarios que llegan y atraviesan el centro de la ciudad, generando un problema de movilidad que tenemos que resolver, porque una ciudad capital como lo es Oaxaca no puede estar ahogada por una circulación que le impide moverse en términos comerciales adecuadamente. A esto le adicionamos de que, sin hablar de culpables, porque todos los funcionarios anteriores son mis amigos, pero no existía un orden de cómo llevar un seguimiento de los expedientes. De pronto llegaba un concesionario, nos decía: aquí está mi concesión, checábamos con la base de datos, sucede que en la base de datos no existía esa concesión, o bien en la base de datos aparecía una concesión con determinado acuerdo que amparaba 3 o 4 taxis, o una concesión tenía un número de acuerdo en 5 o 6 5 o 6 concesiones. Todo esto nos obligó a que primero se ordenara el archivo general para poder garantizarles a ustedes que tenemos un control respecto a cada uno de los expedientes que ustedes tienen generados en la Secretaría. Si no se tiene este control, sencillamente se presta mucha discrecionalidad y a generar con opacidad actos abiertos de corrupción. Cuando llegamos a la Secretaría, hasta el año de 2010, inclusive 2011, el primer año de esta administración, no se tenían trámites que llegasen a 7,000 el número, o sea, entre renovaciones, altas, reemplazamientos, no eran más de 7,000. Hoy hay cerca de 32,000 trámites que realizamos cada año sin necesidad de que alguien conozca al compadre del amigo del que está cerca del secretario. La ventanilla para los trámites está abierta y desde luego nosotros respetamos la vida interna de las organizaciones, porque la totalidad de las organizaciones tienen representaciones que se encargan de ser como sus gestores ante la Secretaría, pero no hay ninguna relación económica que no sea la que establece la ley para hacer los trámites. A nosotros no nos tienen que engrasar la mano. No venimos a eso, ¿no? Nosotros queremos
que el sector transporte sea un sector ordenado para garantía de todos los concesionarios y transparente para que las concesiones que en el futuro se vayan a dar se den a través de un estudio socioeconómico, una convocatoria, pero ante nada una solicitud de los ayuntamientos que emane de una sesión de cabildo. Ya no va entonces eso de que una organización pide que haya una ampliación. Si se quisiera eso, hay que llegar con la autoridad municipal y decir: ya creció la demanda, creció la población, solicitamos que se analice en el seno del cabildo la posibilidad de un estudio de factibilidad. Y con mucho gusto nosotros, en función de esta solicitud, la programamos y hacemos el estudio, y de resultar positivo, pues se establece el número de unidades y la modalidad con la que se quiera ampliar el servicio. Y eso genera una convocatoria que será publicada en el periódico oficial y en los periódicos de mayor circulación del Estado, con el objeto de que los interesados, los que tengan la antigüedad, los que consideren que tienen derechos, acudan a través de esta convocatoria a presentar sus solicitudes. Y reunidos con todas las organizaciones en cada uno de los municipios solicitantes, revisaremos si estos solicitantes pertenecen al sector o no. Ya no se trata de que el fotógrafo actual se le toque ser transportista y cambiar de giro y obtener una concesión. Ya no se trata de que la comadre del secretario que vive en Pinotepa Nacional, que no tengo, ya la hizo porque le va a dar una concesión. Es tan grave el asunto, les voy a poner un ejemplo, es tan grave el asunto que el sector económico de la sociedad pequeña más complicado es el sector transporte. Muy complicado. Y si a eso le adicionamos estas condiciones orográficas, los caminos, los vehículos que bajan de las localidades rurales a las cabeceras municipales más importantes, si le agregamos una nueva modalidad que está invadiendo el mundo, que se conoce como mototaxi, el problema se vuelve súper complejo, porque detrás de cada una de estas unidades hay una organización política, hay un interés económico, hay un financiamiento de una caja de ahorro y desde luego, ¿por qué no decirlo?, hay el interés de los distribuidores de estos vehículos que ofrecen cielo, la luna y las estrellas para poder, digamos, darle cobertura a algo que es una realidad. Por eso cuajan este tipo de modalidades. Si las dejamos seguir avanzando, si las descuidamos como transportistas organizados, tarde o temprano entrarán. Y voy a explicar por qué. Las poblaciones urbanas o semiurbanas están creciendo mucho, y el crecimiento de las colonias marginales es más rápido que la capacidad de dotación de infraestructura, de alumbrado público, de drenaje y de servicios. Y cuando a un taxi, a un sitio organizado, se acerca alguien a tomar un taxi y le dice: lléveme a la colonia El Sausalito. ¿Cuál es esa? No, pues es la que acaban de aquí de invadir. Entonces, momento, no está pavimentado, es un problema de inseguridad, voy a cobrar doble. Y si es en la noche, no te llevo. ¿Qué pasa? Que ese vacío que le hacemos a ese tipo de marginalidad lo están llenando con la nueva modalidad conocida como mototaxi. Nosotros como institución únicamente tomaremos una decisión de incorporar mototaxis si el ayuntamiento correspondiente pide que se haga un estudio de factibilidad respecto a esta modalidad, que por cierto, lamentablemente es legal. O sea, se produce, se vende, es legal. Es lo tradicional.